El jueves pasado pues terminamos lo que es el libro de Hebreos y hoy pues vamos a empezar con la epístola del apóstol Pedro. Una epístola, hermanos, cuyo objetivo era precisamente animar y fortalecer a los hermanos que estaban sufriendo, hermanos, esa gran persecución en los tiempos del emperador Nerón. Y creo que contribuirá, hermanos, también para nosotros el poder estudiar todas estas verdades de la palabra de Dios que animan, fortalecen el alma, conociendo, hermanos, precisamente la verdad de Dios acerca de la obra que realizó en nuestras vidas y del destino que Él trazó para nosotros. Así que vamos a orar para que sea Dios el que siempre nos guíe y poner siempre todas estas necesidades delante de Dios, de personas que están muy enfermas. Hay una niña recién nacida y está hospitalizada, dice, vamos a orar. Y no sé si es la misma niña, pero aquí se habla de otra niña. Pero lo importante es que tenemos la confianza en Dios, sabiendo que para Él no hay nada imposible. Levantemos nuestras manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta bendición de alabarte y adorarte, que nuestras bocas proclamen siempre tu nombre, tu gloria, Señor. Y a esta hora, en el nombre de Jesús, agradecidos, traemos delante de ti estas necesidades para que tú te glorifiques siempre en cada una de ellas, mostrando tu gloria, Señor, y trayendo tu misericordia sobre cada necesidad. En estos niños que están muy graves, hospitalizados, llega allí y tócales y restaura su salud y fortalécelos, Señor, que puedan llenarse de vigor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Ahora manifiéstate a través de tu palabra y que a través, Señor, de este estudio, Señor, muestra tu gloria en cada pasaje, en cada capítulo. Muéstranos tu gloria de tal manera que no solamente ser fortalecidos en medio de nuestros sufrimientos, enfermedades, escasez, sino también animados a seguir honrándote, sirviéndote y proclamando tu nombre. Y aún, Señor, envía salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Después del libro de Hebreos que hemos venido estudiando, encontrar Santiago y luego pues el apóstol Pedro. Son dos epístolas, vamos a estudiar la primera. Dice la palabra del Señor, verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pienso siempre en la necesidad de hacer una introducción para luego, pues, hermanos, entrar de lleno a este hermoso libro, epístola, que vienen a confirmar la palabra de Dios, la promesa de Dios, la fidelidad de Dios, hermanos, en sus promesas, en su palabra. Dice aquí que, bueno, primero se identifica el autor del libro, el apóstol Pedro, uno de los 12 que Jesús había elegido como apóstoles. Y dice ahí que la epístola fue enviada a esas iglesias que estaban en estas ciudades. Son ciudades las que se mencionan aquí cuando habla de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Establecidas, hermanos, en Asia Menor, lo que es conocido ahora, pues, hermanos, este país de Turquía. Ahora, hermanos, según lo que habla de estos hermanos, eran hermanos cristianos judíos, es decir, judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo y que habían emigrado, hermanos, de Jerusalén a este lugar a causa de la persecución, hermano, que se había desatado en Jerusalén. Usted sabe, hermanos, el sufrimiento que pasó la iglesia primitiva de parte de los mismos judíos, es decir, los líderes religiosos, al hermano estos convertirse, hermanos, al Señor Jesucristo. Fueron acusados de blasfemo, como fue acusado nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante, hermanos, pues Roma, hermanos, ya a punto de, hermanos, destruir esta ciudad, hizo, hermano, que estos judíos cristianos, hermanos, emigraron precisamente hacia Asia Menor, o lo que se llama ahora, pues, Turquía. Usted ha escuchado sobre la diáspora judía. Habla de los emigrantes, hermanos, cuando fue destruido Jerusalén. Entonces emigraron hacia otros países, la mayoría se estableció en Europa. Pero estos hermanos salieron antes siendo perseguidos precisamente por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes recordarán, hermanos, cuando estudiamos el libro de Hebreo, ahí habla, hermanos, no claramente, pero sí señala la persecución que estaban sufriendo los judíos que se habían convertido a Cristo, de gentiles que se habían convertido al judaísmo y que ahora pues también habían abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el escritor les hace el llamado de salir del campamento, es decir, que hizo una, hermano, historia de cómo en los sacrificios de los corderos eran sacrificados en el templo, pero el cuerpo, es decir, las cosas, eran quemadas, hermanos, fuera del campamento. Una alusión, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz de Calvario, pero que fue, hermano, llevado fuera del campamento. Y es ahí donde hace el llamado a ellos que salieran del campamento, es decir, que salieran, hermanos, de lo que ellos habían conocido de la religión judía, y que realmente no solo abrazaran la fe en Cristo, sino que aprendieran a sufrir la persecución, como Cristo sufrió esa persecución y murió en la cruz de Calvario. Amén. Entonces, hermanos, es lo que aquí se sabe, pues, de
de esta epístola, de estas iglesias, estos hermanos establecidos en Asia Menor. Según el mismo apóstol San Pablo, dice que les escribió desde Babilonia, es decir, estando en Babilonia. Según el capítulo 5, si quiere lo leen. En el verso 13, cuando dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Cuando cierra pues esta epístola. Por supuesto, hermano, un lugar muy cuestionado de que Pedro haya ido a ese lugar, ya que los historiadores dicen que ya en ese tiempo, en los tiempos de Cristo y de la resurrección de Cristo, de la iglesia, ya no existía Babilonia, sino que había quedado desierto. Y por eso es que de ahí se agarran, hermanos, de que Pedro, hermanos, llegó también a Roma y que ahí pues precisamente fue crucificado, hermanos, por causa de Cristo en Roma. Y aún se menciona en la historia de que él fue el fundador del cristianismo en Roma, y eso es falso también, porque si a alguien debemos de señalar como fundador de la iglesia en Roma, pudiera ser aquel matrimonio, ¿se acuerdan? Que se menciona en el libro de los Hechos, y luego el apóstol Pablo hace alusión a ellos, de Aquila y Priscila, un matrimonio, hermanos, que fueron encontrados en Jerusalén o cerca pues de ahí, por la orden que había dado el emperador de ese entonces, hermanos, de sacar a los judíos. Pero luego regresaron, y ya cuando se habla pues Pablo, y que le escribe a Roma, ahí los menciona que ellos habían ya regresado otra vez a Roma, Priscila y Aquila, ese matrimonio, y que ahí en su casa se estaba edificando una de las iglesias, o la iglesia de Cristo. Pero usted sabe que, hermanos, que se había formado y todavía se tiene ese concepto que Pedro pues es el fundador, pero eso es falso. Lo que sí la escritura registra y que estuvo en Roma fue el apóstol Pablo, y no fue enviado de misionero, sino que acuérdense que fue llevado prisionero y fue ejecutado ahí en Roma. Pero con respecto a Pedro, pues si no fue en Babilonia, porque ya no existía esa ciudad, pues mucho menos que haya llegado a Roma. Aún dicen que ahí conservan los huesos del apóstol Pedro, y ahí lo están adorando los huesos. Y usted con un pañuelo ahí, con unos $1,200, usted tiene el privilegio de tocar o sobar los huesos con el pañuelo. No sé nada de eso, pero sí que está enterrado ahí bajo lo que se le llama el Vaticano. Pero todas esas cosas son, hermanos, para poder establecer la gran mentira que sustenta, hermanos, la iglesia católica. Así que en cuanto a nosotros, si fue a Babilonia, si fue a Roma, si fue a otro lugar, si la escritura no lo menciona, ¿qué nos importa a nosotros? Lo importante es, hermanos, que no se predica a ningún hombre, sino que se predica a Jesucristo. Amén. Esto pues se lo digo, hermano, porque ¿qué? ¿Fue a Roma y qué? ¿No estuvo en Roma? ¿Qué? No tiene ninguna consecuencia. Así que en Roma o no en Roma, lo importante es la existencia de este hombre que fue elegido por Cristo y que ahora pues le estaba escribiendo, hermanos, para animar a estos judíos cristianos que habían, hermanos, emigrado a Asia Menor o a Turquía, como se conoce ahora esa nación. Ya así, hermanos, con este cuadro, pues la epístola trata sobre el propósito de fortalecer la fe en el conocimiento de la verdad de Dios. Ese es el propósito de esta epístola, que estos hermanos se fortalecieran en el conocimiento, hermanos, de la verdad de Cristo, de la verdad de Dios. Es decir, una vez animarlos, hermanos, de la obra de Dios en sus vidas, de lo que Cristo hizo en sus vidas, de la obra de Dios,
que tuvieran también la certeza, hermanos, precisamente que ahora eran de Dios y que eran ciudadanos de la patria celestial, para que pudieran, hermanos, en sí soportar y animarse en medio de esa gran persecución. Amén y amén. Vamos a entrar a los detalles. Verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como dijimos, el propósito de animar a los creyentes debido a la persecución que estaban, hermanos, sufriendo a causa de la orden del emperador Nerón. Es decir, que esto fue bajo, hermanos, ese periodo del gobierno del imperio de Nerón. Y acuérdense que un imperio, hermanos, dominaba muchas naciones, y esa orden que se había dado pues se giraba a todas las naciones donde había llegado, hermanos, a posicionarse, ¿cómo sería la palabra? Hermano, a gobernar precisamente el imperio romano, en este caso pues de Nerón. Sin embargo, hermanos, en ese edicto del emperador, prácticamente la iglesia en Asia, donde estaba pues aquí, prácticamente no eran en sí perseguidos por los soldados romanos, sino que fue aprovechado ese edicto, hermanos, para que la sociedad allí, la sociedad en ese lugar, hermanos, no solamente acusar a los creyentes de estar en contra de la costumbre de los pueblos, sino, hermanos, el pretender erradicar, hermanos, como ellos le llamaban, esa secta llamado los cristianos. Otros lo relacionaban con la religión judía. Acuérdense que eran hermanos judíos, pero que se habían convertido a Cristo. Pero no había, hermanos, una idea exacta de las poblaciones, si eran realmente de religión judía o cristiana, sino que era una confusión en ellos. Pero igual, usted sabe, hermanos, que la religión judía, igual que la cristiana, tiene su propia identidad y es muy diferente, hermanos, y fueron establecidos para ser diferentes a todas las naciones. Sus leyes, sus principios, y que tanto los judíos como los cristianos, hermanos, establecen la adoración a un solo Dios verdadero. La costumbre de los pueblos es la adoración de diversos ídolos, dioses, hermanos, que en realidad, hermanos, no existen, pero que fueron concebidos en la mente, hermanos, de los hombres, en las costumbres de los pueblos. Ahora, hermanos, usted sabe que en esas fiestas que hacían, hermanos, en estos pueblos hacia los ídolos, hermanos, estaba la sensualidad, la idolatría y lo que era pues prácticamente el culto al cuerpo. Por eso usted va a ver los dioses desnudos, y el culto que se rendía era, hermanos, la admiración, la adoración hacia el cuerpo del hombre, ¿verdad? Y el cuerpo pues de la mujer. Eso era la sensualidad, y que mayormente, hermanos, se evidenciaba en estas fiestas, hermanos, religiosas, idólatras, hermanos, hacia los ídolos. Cosa que eso, hermanos, no ha cambiado hasta el día de hoy. Yo creo que ustedes han ido, cuando no eran cristianos, iban a estas fiestas de los ídolos en los pueblos, hermanos, y que lo que se da ahí precisamente es ¿cuál sería? Una orgía en esos lugares, además del vicio, sexo, hermanos, y la sensualidad de lo que es, hermanos, y se conoce ahora, hermanos, como las personas que se meten con el mismo sexo. Eso usted lo va a ver hasta el día de hoy en todas esas fiestas paganas. No ha cambiado para nada. Ahí abunda el licor, ahí abunda precisamente lo que es la sensualidad.
Entonces, por eso, hermano, esta iglesia, no solo en Asia Menor, las iglesias en todo el mundo sufrían, hermano, de la misma sociedad. De tal manera que si alguien se convertía, fíjense, de su familia, hermano, este hijo o el padre o la madre eran expulsadas, hermanos, de la misma familia. Porque aborrecían precisamente el cristianismo y a la vez pues el judaísmo en ese momento, ¿verdad? En sí el judaísmo era reconocido en estos pueblos y donde los respetaban, pues los judíos aprovechaban para poder, hermanos, también perseguir a los cristianos, de que ellos lo acusaban de blasfemo por causa, hermanos, de la adoración a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces ese es en sí, hermanos, lo que estaba pasando de esa persecución desatada en esos tiempos, y que tuvieron pues que emigrar, pero los países que iban también sufrían esa gran persecución. Ahora en el verso 2, solo para, como le digo, tocar una parte como introducción, hermanos, de lo que es la identidad del creyente. Como le digo, era de animar con las verdades de Dios, de la verdad de Dios, precisamente de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Y que hasta el día de hoy lo que nos debe de animar a nosotros, seguir adelante. Tal vez no estamos en sí sufriendo una persecución, pero muchas veces hay, hermanos, tanta distorsión que a veces se sufre con la familia. Eso ha sido evidente, hermanos, en todas las iglesias. Cuando un cónyuge se convierte, hermano, sufre precisamente la hostilidad de la misma familia. O un hijo se convierte, sufre la hostilidad, hermanos, de su misma familia, ¿verdad? Pero hay otras causas de sufrimiento: las enfermedades, la escasez, y lo que lo tiene usted sufriendo que no sé qué, ¿verdad? Son de diferente. Entonces, bienvenido a esto, hermano, de saber quiénes somos y quién es el que nos ha llamado. Amén. Dan gloria a Dios. ¿Qué dice ahí en el verso 2? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces aquí, hermanos, como que Pedro le está diciendo que nada, ninguna persecución, ningún sufrimiento que ustedes puedan estar padeciendo en esta tierra les haga olvidar de quiénes son ustedes ahora en Cristo Jesús. Esta es nuestra identidad. Primero, dice que fuimos elegidos por Dios Padre, según su presencia, es decir, preconocimiento. Pablo, por eso, hermano, no duda en escribir esta verdad diciendo que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces a esto se refiere aquí cuando dice presciencia, no dice presencia, porque muchos leen de esa manera, sino que presencia es el preconocimiento de Dios, que Dios nos conocía aún antes de nacer, como se le dijo a uno de los profetas: con amor eterno te he amado. Usted no puede decir eso. Bueno, si lo dice porque a usted le sobra la lengua, ¿verdad? O se inspira en decir cosas bonitas y le dice ya sea la mujer al hombre, el hombre a la mujer: y yo te he amado con amor eterno. Y eso es falso, eso es mentira, ¿verdad? Pero Dios sí nos puede decir que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y si nos amó desde antes y nos eligió desde antes que existiéramos, hermanos, Él sí nos ha amado con amor eterno. Y por eso vino Jesucristo, por lo que el Padre había elegido para salvación, para su reino, para llevarlos a la patria celestial.
Entonces, elegidos según la presencia de Dios Padre. Luego dice, en santificación del Espíritu. Se refiere, hermano, al Espíritu Santo. Cuando habla de santificación se refiere que fuimos apartados. Eso ya lo habíamos estudiado varias veces. Santificación es que una cosa o alguien ha sido apartado para, en este caso, para Dios. Es la tarea del Espíritu Santo cuando nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Él nos aparta para Dios, nos aparta del mundo, nos aparta de la vanidad, de la sensualidad de este mundo, del pecado, de la maldad, para Dios, para que vengamos a ser ahora, hermano, instrumentos de justicia en las manos de Dios. Ya nuestros miembros, hermano, nuestros miembros ya no están para el pecado como antes, sino ahora para Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaban de los utensilios del templo, por eso es importante, y yo sé que leer, no sé si el libro Número Levítico, que se habla bastante de los utensilios, que los cucharones, que esto, que los vasos, que los platos, y uno vuelve a leer y vuelve a leer. Pero ahí está lo que significa santificación, que todos esos utensilios fueron destinados, apartados, hermanos, para el servicio a Dios. Por eso cuando los reyes prevaricaban contra Dios, abusaban, hermano, y como en burla ocupaban los utensilios de Dios y los usaban en su fiesta. En un abierto, hermanos, ¿cómo decirle? Oposición, en una abierta, hermanos, rebelión contra Dios. Y por eso eran castigados severamente, porque llegaron al punto de blasfemar contra Dios. Todos esos utensilios, hermanos, que usted mirara, y por muy insignificante que fueran esos utensilios dentro del templo, estaban dedicados, elegidos, hermanos, destinados para el servicio a Dios. Y nosotros fuimos elegidos, destinados, hermanos, para Dios. De tal manera que ahora somos llamados hijos de Dios. En el capítulo 1 de San Juan, dice que a los que creen en Él, les dio ¿qué? Ahí se usa la palabra, potestad. Les dio potestad, poder, dominio, de ser llamados hijos de Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, si venimos a ser hijos de Dios, ¿qué éramos antes? Éramos criaturas de Dios, porque habíamos sido creados por Dios. Pero ahora en Cristo, hermanos, fuimos injertados, dice la Escritura, adoptados por nuestro Dios. De tal manera que cuando Él se dirige a nosotros nos dice, hijo mío. No nos trata ya como extraños, sino, hermanos, como el Padre al Hijo. Y por eso, de que no nos trata como extraños, como bastardos, también, hermanos, a la hora de la disciplina, nos disciplina también. Porque todo eso es parte del amor de Dios. Amén. Y dice aquí, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Se da cuenta de ese detalle? No estuvo en nosotros buscar a Dios. No estuvo en nosotros buscar la salvación de Dios. Ni sabíamos qué era eso. Y si sabíamos de la salvación de Dios, no nos importaba. A nosotros lo que nos importaba es que si existía Dios, que nos ayudara cuando el zapato nos apretaba. Y una vez que nos ayuda, muchas gracias Señor, y le dejábamos una vela encendida, ¿verdad? Una vela que dura no sé cuánto tiempo en apagarse, en derretirse, y que era un tiempo suficiente para tener memoria
hermanos, de que el favor que Dios nos ha hecho. Imagínense hasta dónde llegaba el hombre, y ha llegado el hombre en eso, que él debiera tener memoria, como dice la Escritura: no te olvides, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Pero lo mejor es encender la veladora, dejarla ahí, y usted irá a continuar su vida pagana, vana, de pecado y de maldad. Pero al ser elegidos por Dios, llega el momento donde el Espíritu Santo nos toma y nos lleva en obediencia a Cristo. Y una vez en Cristo, somos rociados con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario, lo que es la salvación. Le está diciendo aquí, hermanos, no se olviden quiénes son ustedes, quién los llamó. No se olviden de lo que Dios hizo por ustedes, el amor del Padre, de haberlos elegidos a ustedes para salvación, y que para llegar a Cristo el Espíritu Santo tuvo, hermanos, que tocarnos y mostrarnos y revelarnos al Señor Jesucristo, porque jamás va a salir del corazón del hombre honrar a Dios como es debido. Nosotros no queríamos nada de Dios, igual que estos. Tal vez si hay un amigo, hermano, comprenderá lo que estoy diciendo. No queríamos nada de Dios. Queremos de Dios cuando tiembla la tierra. Señor, detén esto, por favor. Ya se detuvo a seguir en la maldad, porque somos olvidadizos, ¿verdad? Se mete en un grave problema. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Y te prometo una veladora. Y para recordarte más, una veladora de esas mega veladora. Ya parece, hermano, una bazooka la cosa, un mortero, pero sí, entonces, y al final ni la compra. Ay, Dios, no, ¿a qué va a necesitar este chuncho? Mejor lo ocupo para ir a una fiesta. Así somos tremendos, no queríamos nada de Dios. Nos invitaban a la iglesia, como que si nos estaban invitando, hermano, a que nos cortaran la cabeza, ¿verdad? Se miraba como algo, hermanos, que nosotros no cabíamos ahí, como una locura, como una locura. Aún cuando sentimos la necesidad de buscar a Dios, lo buscamos en cualquier parte, menos en la verdad de Dios, menos donde puede ser encontrado Dios. ¿Sí o no? Sí, hay un programa de esos historiadores en la televisión, de historia, no sé cómo es que se llaman eso, Historia Channel y todo eso, que prácticamente sus fundadores son hermanos, lo que la Escritura los identifica y que ahora son conocidos, gnósticos. Pero estos son más que gnósticos, se llaman agnósticos, es decir, que buscan la verdad de Dios en cualquier parte, menos donde lo debieran de buscar. No quieren nada de Dios. Entonces ahí salen pues buscando a Dios, ¿verdad? Y lo van a buscar a la India en medio de los no sé quién, de los brujos y todo eso, y encontraron algo de Dios ahí, un poder de Dios. Ahora voy a ir a China, y van a Japón buscando a Dios, y van a diferentes lugares. Por último van a Jerusalén, ¿verdad? Pero en vez de ahí preguntar a un judío, se van a la mezquita, ¿verdad? Entonces, y la gente ahí, hermano, buscando la verdad de Dios, y le ponen misterio a todo, y encontraron un grupo de, al final de esa historia, encuentran un grupo de rabinos que de una manera secreta se introducen a un túnel, ¿verdad? Y que en el túnel se cree que al tope de ese túnel está la caja, es decir, lo que se llamaba, donde venía la presencia de Dios, el arca, ¿verdad?
pero fueron descubiertos por los rabinos, entonces no pudieron continuar en el chunche de la búsqueda, pues, de Dios, ¿verdad? Y así es la gente busca a Dios, hermano, donde sabe que no lo va a encontrar jamás. Buscan de un Jesús complaciente, de un Jesús, hermano, que esté de acuerdo con lo que piensa, menos del Jesús que murió en la cruz de Calvario, ¿verdad? Y lamentablemente, con la llamada apostasía de la iglesia evangélica, ahora parece que la gente tiene esa diversidad de poder elegir a donde se sienta bien, ¿verdad? Y cuando caen aquí por misericordia ni nada, no lo aprecian porque lo miran aburrido, ¿verdad? Qué feo esas alabanzas, todas serias. Las alabanzas de júbilo, batiendo las manos, nadie se mueve. No hay pasión. Pasión, ¿se acuerda que había uno que así se llamaba Pasión? ¿De quién era? Era en inglés, era. ¿Verdad? No hay pasión, dice, no hay pasión. Entonces buscan otros lugares donde se canta con pasión a Dios, es decir, con la carne, ¿verdad? Cuando Jesucristo dijo que lo que es de la carne, carne es. Vuelves a nacer 100 veces, 1000 veces, le dijo a Nicodemo, en la carne, y siempre te vas a extraviar. Lo que es del Espíritu, Espíritu es. Ahí donde se encuentra Dios. Amén y amén. Entonces, se establece aquí esta verdad, hermanos, de decirle a esta gente, hermanos, de quién los llamó, quién los salvó, cómo hizo para que fueran lo que son ahora. Yo le puse ahí, hermanos, prácticamente sellados por Dios, elegidos por el Padre, apartados para Cristo, para la salvación por el Espíritu Santo y salvados por la sangre preciosa de Cristo. Y cuando hablamos de sellado, hermanos, es que ahora somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios, quien, hermanos, no duda ni se avergüenza de llamarnos hijos. Eso fue lo que nos reveló desde el principio nuestro Señor Jesucristo. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. El Señor les enseñó y les dijo, cuando oréis, oren de esta manera. ¿Y cómo era? ¿Se acuerdan cómo era la oración? Oh Dios, no sé si realmente existe, pero por si casualidad tú existes, y si eres poderoso, te está pidiendo la ayuda de alguien que no la necesita, pero que humildemente ahora, pues, tal vez tú me puedes ayudar. Y si tú me ayudas, te voy a edificar un templo, ¿verdad? Y le guiña el ojo ahí, ¿verdad? Sí, hasta los cristianos ahí de repente se ponen, voy a jugar la lotería. Y Señor, y si tú me das que yo gane la lotería, voy a apartar la mitad para que se edifique un templo, ¿verdad? Mejor del que donde estamos ahorita. Y te prometo también, Señor, que al pastor le voy a dar No, al principio venían así, hermanito, y me decían, hermano, fíjese que compré un número de lotería, ore porque el Señor lo escucha a usted. ¿Y cuánto voy ganando yo ahí, hermano? No, hermano, miren, qué fácil prometer lo que no se tiene, ¿verdad? Eso es fácil. ¿A quién van a engañar? Se engañan a sí mismos de estar prometiendo lo que ustedes no tienen, que están prometiendo ni lo que son ustedes. ¿Por qué no dan lo que tienen? Ay, hermano, la cosa que se me costó a mí. No ande prometiendo algo que usted no puede cumplir, porque ni lo tiene, ¿verdad? Pero con Dios no se hace así. No necesitamos esas cosas.
Somos hijos de Dios. Entonces cuando oréis, oren de esta forma o de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, dirigido a un Dios no extraño, sino un Dios que se reveló como nuestro Padre y que no se avergüenza de llamarnos hijos de Él, porque somos hijos de Dios. Aún dice que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. E iré a mis hermanos, dice la promesa ahí en el Antiguo Testamento. Entonces el escritor dice, ni Él se avergüenza de llamarnos hermanos. Y al discipulado, cuando le dio las instrucciones, les dice, ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque les he revelado todo lo del Padre. Ese es un amigo. Un amigo, hermano, es aquel que no anda con hipocresía, escondiendo cosas ahí. Ese es un amigo. Y por eso Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, porque el siervo, dice, no queda en casa, ni tampoco sabe en la profundidad los secretos del padre de familia, dice ahí. El hijo sí, se le revela y queda en casa, porque es hijo. Amén y amén. Y por último, ¿qué dice? Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, con esta verdad y con esta promesa fiel de Dios, esta realidad es nuestra, esta es nuestra identidad. Somos cristianos. Seguimos y servimos a Cristo, el cual es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos un Padre que es Dios, el cual no se avergüenza de llamarnos hijos. Somos templo del Espíritu Santo, aunque a usted no le guste esa idea, pero es una verdad para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que ahora tiene cuidado de nosotros y es el que nos revela todas estas verdades. En esto fortalezcanse ustedes. Esto es la gracia de Dios. Acuérdense que todas estas revelaciones para nosotros vienen de la pura gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es, hermanos, de que fuimos perdonados sin merecerlo. Sin merecerlo. Eso es gracia. El gran juez primero da la sentencia, culpable, y luego destina el castigo, el sufrimiento eterno. Pero a través de Jesucristo, entonces nos da de su gracia, es decir, nos perdona. Y en vez de llevarnos, hermanos, al sufrimiento eterno, nos ha trasladado a la vida eterna. Un día, dice Juan, creyendo en esta verdad, el apóstol Juan, un día le veremos tal como Él es. Y ya no necesitaremos, dice, ni de la luz del sol ni de la luna, porque Él mismo alumbrará nuestras vidas. Hermano, el santuario del templo, como el mismo templo, fue revelado y dado a Moisés cuando se le dijo, mira, le dio la imagen y de acuerdo a esa imagen, esa figura, haz así el tabernáculo. El santuario es la morada de Dios y en los cielos vamos a estar en el verdadero santuario donde mora, donde tiene su trono el Padre de gloria, y eso es lo que nos revela Apocalipsis, por si usted no sabía. En los tiempos de Jesús todavía se entraba al santuario del templo que estaba en la tierra todavía y solo podía entrar un hombre, el sumo sacerdote, y solo podía entrar una vez al año. Y si entraba medio cocinado en su santificación, salía cocinado de ahí.
salía muerto de ahí. No crea que él entraba campantemente ahí, se tenía que santificar por lo menos una semana antes. Tenía que tener cuidado. Y ese vestido que se ponía representaba en sí la pureza y la santidad de ellos. Y ya así, una vez al año entraban al santuario, a la presencia de Dios ahí en el templo. Sus vestidos al final estaba rodeado de campanitas, de tal manera que en el movimiento, hermanos, que él hacía, porque nadie podía entrar ahí al lugar santísimo, en el movimiento se sabía que ese sacerdote estaba vivo. Entraba con un lazo y afuera estaban los que lo iban a jalar en caso que el Señor lo matara ahí, porque no iban a entrar, hermanos, para sacarlo de ahí. Y por eso tenía esa campanita, y cuando no se escuchaban las campanitas, le pegaban un medio jalón para que se moviera, porque ya no escuchaba nada. Y si en 3 jalones ya no se movía, hermano, es porque eso le pasó a los hijos de Elí, que entraron al santuario, hermanos, prevaricaron contra Dios, sabiendo que no podían entrar, y entraron, y fueron sacados de ahí con un lazo. Y pues le ponían el lazo alrededor, ¿verdad? Y si el sumo sacerdote, hermano, no cumplía, entonces el Señor ahí lo mataba, entonces lo jalaban, ¿verdad? Así eran las cosas. Nosotros, Dios nos mira a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es un hecho que desde ya entramos al santuario, como dice el escritor de los Hebreos, al verdadero santuario, a la presencia donde está el trono de Dios Padre. Estas verdades, hermanos, son las que fortalecen. Por eso cuando dice, hermanos, que gracia y paz os sean multiplicadas, es decir, que la verdad de Dios venga a fortalecerlo a ustedes de tal manera, tal vez no pueden sobreponerse o solucionar su problema que le está creando sufrimiento, dolor en su vida, pero sí tener la fe, la confianza de poder soportar la enfermedad o el sufrimiento que usted puede estar pasando, porque ninguna cosa para los que hemos creído en el Señor viene en vano. Yo sé que suena extraño lo que le estoy diciendo, pero aún los sufrimientos con Dios, y por eso dice la Escritura, y finalizo, que a los que aman a Dios, ¿qué dice? A los que aman a Dios, todas las cosas buenas o las cosas malas que nos pueden suceder, vienen para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Es decir, en Cristo lo que nos sucede tiene propósito. Tiene propósito. La disciplina, que donde sentimos como que Dios mismo nos va a destruir y sentimos como que Dios se vuelve enemigo de nosotros, no es para destrucción, sino que, como dice la Escritura, te voy a meter en el horno como se mete el oro y la plata para que brilles, para que brille. Y antes de entrar ahí, usted sabe que es golpeado con un mazo y con un cincel. Ahora al fuego, porque si el oro no es con el cincel y no entra al fuego, no tiene valor el oro. ¿No sabe usted eso? ¿Saben ustedes lo que le pagan a los mineros? No es nada. No es nada. Porque va en lo bruto, sacado de la tierra. El valor viene cuando el oro pasa por el fuego. Entonces, es ahí donde viene a crearse lo que se le llaman joyas y obtienen su valor. Así te haré pasar a ti, para que brilles delante de la presencia de Dios. Tu vida tiene valor ahora. Y si no lo has entendido, te voy a meter en el horno, dice ahí, para que entiendas. Él no lo hace para destruirnos,
sino para edificar nuestras vidas, para prepararnos para cosas grandes. Digan gloria a Dios, hombre. Entonces, hermanos, fortalecidos en la gracia de Dios. Esto viene al tener pleno conocimiento de todas estas verdades. Entonces tendremos paz, es decir, fuerza para poder soportar toda esa persecución o ese sufrimiento que podemos estar pasando. Los apóstoles así es como ellos, hermanos, se fortalecían en la verdad de Dios. En la verdad de Dios. Ustedes recordarán cuando los líderes religiosos le dijeron a Pedro y a quién, y a Juan, que le dijeron: no sigan predicando, anunciando ese nombre. Eran autoridades. Entonces ellos respondieron y dijeron: juzgad vosotros si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Así es la cosa? Va. Y después decían: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callar. Y unos, hermanos, de los que fueron martirizados en los años 1500, ya la persecución de Roma, pero ya no la Roma de los emperadores, sino la persecución de la Iglesia Católica. Uno de ellos, hermanos, se le pidió que renunciara a Cristo, que renunciara a su fe. Y él dijo que no podía renunciar. ¿Cómo voy a renunciar a aquel que dio la vida por mí? ¿Qué me ha hecho él para que yo renuncie? No puedo. Y eran quemados en las hogueras. Eran torturados y todo. ¿Por qué? Porque ellos se mantenían firmes en la fe, en la confianza, en la verdad de Dios, en las promesas fieles de Dios. No eran, hermanos, como hoy se quieren señalar que eran fanáticos. No, no confunda usted las cosas. La fe son las cosas que no se ven. Esa es la fe. Y son las cosas que se esperan. La convicción y la otra, la certeza. La certeza de las cosas que esperamos y la convicción de las cosas que no se ven. Eso es la fe. Dios es real. Y es real la posición que gozamos delante del Señor. También es real. Por eso estos hombres, hermanos, no solamente decían ellos: estamos dispuestos a ser encadenados, encarcelados, sino aún a sufrir el martirio por causa de Cristo. Al final, para ellos era un privilegio morir por una causa tan grande, noble y puro como era, hermanos, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Si los hombres están dispuestos a morir por cosas transitorias que se van a quemar un día, hermanos, todas estas cosas, cuanto más nosotros, hermanos, por las cosas que son eternas, que permanecen para siempre. Diga gloria a Dios. Ahí debemos de fortalecernos nosotros en la verdad de Dios, en la verdad de Dios. Conocer plenamente la voluntad de Dios. Porque a veces, hermanos, nosotros, hermanos, nos desanimamos por cualquier cosa. Yo sé que todos queremos ser sanados cuando estamos graves y enfermos. Y a veces no sucede. No sucede. Dios tiene su propósito. Miren la cosa ahí en el libro de los Hechos. Dios salva a Pedro en el libro de los Hechos del martirio. Pero no salvó a Santiago, el hermano del apóstol Juan, Jacob. ¿Por qué no lo libró a él? Libró a Pedro, pero no libró a Jacob, el hermano del apóstol Juan. No libró a Esteban, el primer mártir de la iglesia, pero libraba a otros. Es decir, Dios opera de acuerdo a su propósito. Y el propósito que Dios tiene con nosotros es grande. Es grande. Hay cosas que no vamos a entender siempre en las cosas de Dios. ¿Y por qué nos suceden? Por eso debemos de aprender, tener paciencia y saber esperar en Dios.
porque todas las cosas suceden para bien a los que aman al Señor. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra, por tus promesas. Esto es lo que se le llama consolación. Él nos consuela. Él se identifica con nuestros sufrimientos, con las cosas que nos pueden estar pasando como cristianos. Y a Dios le duele más nuestro sufrimiento que a nosotros mismos. Igual como usted, como padre, como madre, cuando miran que sus hijos sufren, sufrimos más que lo que ellos pueden estar sufriendo, porque le amamos, porque son nuestros hijos. Así es Dios también. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos recuerdan y nos animan a la vez a seguir adelante, de quiénes somos, quién nos ha llamado, quién nos ha salvado. Gracias por hacer memoria en nosotros a través de tu palabra, de esa gran salvación que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo, que murió, se dio por nosotros, derramando su preciosa sangre para limpiarnos de todo pecado y poder alcanzar ese perdón de parte de ti, Padre. Gracias por habernos dado el Espíritu Santo, el cual nos consuela, nos fortalece y nos revela tu palabra y nos guía en este mundo, Señor, en medio de las tinieblas en que cada día se está envolviendo este mundo, y en la cual hemos sido llamados a hacer luz y a proclamar tu nombre, porque esa es nuestra vocación también. Bendice a tu pueblo, fortalécelos, sana a los que están enfermos, fortalece a los débiles, levanta al caído, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, muchas gracias. Dígale: gracias, Señor. Aleluya.